Bienvenidos sexto primaria a la clase 2 de matemática. Vamos a empezar con un mensaje. La salud es mucho más de lo que comes y cuánto te ejercitas. Es lo que piensas, dices y crees. Vamos a comenzar con nuestro reto matemático. Recuerda colocar este problema a la par del otro que ya habíamos hecho, en una hojita de cuadrícula y la guardas en un folder, que es el con el que estaremos trabajando durante estos días. La maestra pide a David y Edgar que realicen la descomposición en factores primos del número 180. Observa cómo lo hizo cada uno e indica cuál de los niños tiene la respuesta correcta. Analiza el problema y resuélvelo. Veamos las clases de fracciones. En la situación de aprendizaje, la siguiente tabla muestra el recorrido de un caracol durante 4 días. Durante estos días el caracol muestra su distancia en metros. El lunes recorrió 1/6 de un metro, el martes 11/6 de un metro, miércoles 6/6 de un metro, el jueves 5/6 de un metro y el viernes 12/6 de un metro. Primera pregunta, ¿qué días el caracol recorrió menos de un metro? ¿Qué día recorrió exactamente un metro? ¿Y qué día recorrió más de un metro? Y para la primera pregunta tenemos el caracol recorrió menos de un metro el lunes y el jueves. Si te das cuenta, del día lunes el metro se ha dividido en 6 partes y el caracolito solo recorrió una de ellas. Todavía nos sobra 5 partes extra, que todavía no ha recorrido el caracolito. Y el día jueves que ha recorrido 5 partes de 6. Entonces quiere decir de que es menor que la unidad. Las fracciones que indican los recorridos de esos días tienen el numerador menor que el denominador. Y al representar gráficamente estas fracciones se emplea menos de una unidad. La segunda pregunta, el caracol recorrió exactamente 1 metro el miércoles. Si te das cuenta de las 6 partes en que se ha dividido el metro, el caracolito recorrió 6 partes. Ya que la fracción que indica el recorrido de ese día tiene el numerador igual que el denominador, si se representa gráficamente esta fracción, se emplea exactamente una unidad. Para la última pregunta, el caracol recorrió más de 1 metro el martes y el viernes. Si te das cuenta en estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. El numerador del martes es 11 y el metro solo se ha dividido en 6 partes. El numerador del viernes es 12, pero el metro solo está dividido en 6 partes. Las fracciones que indican los recorridos de esos días tienen un numerador mayor que el denominador. Y representar gráficamente estas fracciones se emplea más de una unidad. Si te das cuenta, hay diferentes formas de representar las fracciones. Entonces las vamos a clasificar según su estructura. Las fracciones se clasifican en, número 1, propias. Son las que representan un número menor que la unidad y se caracterizan porque el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 2/6. La unidad se ha dividido en 6 partes y hemos tomado 2 de ellas. El denominador es el 6 y el numerador es el 2. Entonces nos indica que hemos tomado 2 partes de 6. Todavía es más pequeño que tomar toda la unidad completa. Tenemos 4/8. La unidad se ha dividido en 8 partes y de esas 8 partes hemos agarrado 4 de ellas. Todavía es menor que agarrar toda la unidad completa. Número 2, igual a la unidad. Son las que representan una unidad completa y se reconocen porque el numerador y el denominador tienen el mismo valor. Por ejemplo, 4/4. La unidad se ha dividido en 4 partes y de esas 4 partes he tomado 4. Toda la unidad completa. También tenemos 10 décimos. Otro ejemplo. La unidad se ha dividido en 10 partes y de esas 10 partes he coloreado las 10. Entonces tenemos la unidad completa tomada. Veamos el número 3. Fracciones impropias. Son aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador. En este caso, el número representa más de una unidad completa. Por ejemplo, tenemos 5 medios, pero la unidad se ha dividido solamente según el denominador nos indica que se ha dividido en 2 partes, pero hemos tomado 5. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos tomar más unidades enteras. Entonces, por ejemplo, que fuera una pizza. La pizza la dividimos en 2 partes. Pero somos 5 personas, entonces necesitamos más pizzas divididas en esas 2 partes para poder repartirlas. Si te das cuenta, necesitamos de 3 unidades enteras, aunque hemos tomado solamente 5 partes de ellas. En el segundo ejemplo tenemos 4/3.
El denominador nos indica que se ha dividido la unidad en 3 partes. Y el numerador nos indica que hemos tomado 4. Quiere decir que es mayor que las veces que nosotros hemos partido la unidad. Entonces necesitamos 2 de ellas para poder tener 4 pequeñas partes de ellas, aunque nos sobren. Otro tipo de fracciones son las fracciones enteras. Son aquellas cuyo numerador es múltiplo del denominador, y en estos casos la fracción representa un número exacto de unidades completas. Por ejemplo, 4 medios. Al dividir 4 entre 2 nos da un 2 exacto. Como en el ejemplo gráfico podemos ver que tenemos pintado todo completo, las unidades. Otro ejemplo sería 9 tercios. Al dividir 9 entre 3 nos da un 3 exacto. Así que hemos pintado las 3 unidades enteras exactas. Ahora te toca a ti. Resuelve correctamente los ejercicios de la página 89. Debes determinar si las fracciones son mayores, menores o iguales a la unidad. Por ejemplo, 6 novenos. 6 novenos es menor que la unidad porque hemos tomado 6 partes de 9. Quiere decir que la unidad se ha dividido en 9 partes, pero solo hemos pintado 6. Aún nos sobran 3 partes de la unidad entera. Otro ejemplo, 7 séptimos. Esta fracción es igual que la unidad porque hemos tomado 7 de 7 partes. Quiere decir que la unidad se ha dividido en 7 partes, pero hemos tomado las 7. Quiere decir que hemos tomado toda la unidad entera. Luego tenemos también 15 cuartos. Esta fracción es mayor que la unidad porque hemos tomado 15 partes, pero la unidad solo se ha dividido en 4 partes. Entonces necesitamos otras unidades enteras que también estén divididas en 4 partes hasta tener suficientes para completar las 15 partes que necesitamos tomar. Recuerda algo bien importante, si en casa hay adultos mayores, cuídalos mucho. Es momento de demostrarles cuánto los amamos. Nos vemos en la próxima clase.